Hola a todos, bienvenidos otra vez a este canal. Recuerden que esta es la parte 2 de la postproducción, ¿ok? Así que si no has visto la parte 1, te recomiendo que vayas a ver el video donde aprendemos a sacar todos los render elements desde el programa de 3D Max y Corona y puedes obtener todas las imágenes que vamos a utilizar ahorita para hacer nuestra postproducción. Me recuerda que si a ti te interesa el tema del ArchViz, te recomiendo que te suscribas porque aquí estamos subiendo muchísimo contenido acerca de la visualización arquitectónica. Así que vamos a empezar con esta postproducción en Photoshop, que es algo bastante básico, pero que créanme que le va a dar un mega plus a su render. Ahorita lo van a ver. Listo, entonces por acá yo ya tengo todas mis capas que saqué en una calidad decente, ¿ok? Entonces de este lado, fíjense cómo tenemos, pues bueno, la capa de los reflejos, las refracciones, tenemos el Masking ID, Bloom and Glare y el Text Map, ¿ok? Entonces, simplemente yo voy a abrir mi Photoshop y simplemente le voy a dar en Open File, busco mi carpeta, selecciono mi render, dejo que se abra y ahora simplemente voy a arrastrar el resto de las capas. Lo arrastro y simplemente voy a ir dándole Enter para que se agregue cada una de ellas. Listo, así de sencillo. Ahora, vámonos a el acomodo de las capas. Yo voy a poner el Text Map justo al lado de la original y posteriormente pues voy a dejar el Masking ID hasta arriba. Eso es prácticamente lo que hacemos. Ahora, para la primera imagen que tiene background y un candadito, simplemente le voy a poner un nombre. En este caso le voy a poner base 01, ¿ok? La imagen base. Voy a apagar todas mis capas y ahora, muy importante, voy a empezar a jugar con cada una de ellas dependiendo, pues bueno, algunos parámetros. Ahora, en esta capa de Text Map, lo que a mí me interesa es prácticamente los detalles en negro que se ven, ¿ok? Las partes blancas las quiero desaparecer. Entonces, fíjense cómo si yo me voy aquí arribita al renglón donde tenemos todas las características de esta capa, yo voy a darle el efecto de Multiply, ¿ok? Y fíjense ahora cómo si yo prendo y apago, ya veo todos estos detalles oscuros. Entonces, aquí es muy importante no siempre dejarlo al 100% porque no en todas las veces ayuda. ¿Okay? En este caso se ve bien, pero a lo mejor está muy exagerado. Yo voy a darle, por ejemplo, desde un 50. Ok, vamos a ver. Y prendo y apago. Vamos a dejarle 45. ¿Ok? Cabe mencionar que todos estos parámetros que yo le voy a dar van a ir variando, ¿ok? No siempre son específicos para cada render, ¿ok? Porque cada escena es diferente y tiene diferentes parámetros de iluminación y menos o más detalles. Entonces siempre hay que estar jugando un poquito con esto. Vamos a darle en Reflect, la prendo y en este caso le voy a dar el efecto que se llama Screen, ¿ok? O trama. Listo, y la prendo y la apago y fíjense cómo pues ya me da un poquito más de efectos. Por ejemplo, aquí en la lámpara, fíjense cómo en la mesita lateral pues se ven un poquito más estos detalles. Igual en Opacity 100 es mucho, quizás le puedo dejar un 40. Ok, vamos a darle un Refract, que es prácticamente para los materiales de cristal o agua si hubiera algún elemento de agua. En este caso le voy a dejar otra vez en trama o screen. Lo prendo y lo apago y fíjense cómo en 100 es muchísimo. Le voy a dejar a lo mejor, por ejemplo, un 30. Lo disminuyo o lo aumento, depende de lo que ustedes quieran. Yo le voy a dejar un 25. Ahora vámonos con Bloom and Glare y quiero que se fijen pues en la cama, las partes cercanas de la ventana. La prendo, le voy a dar un screen o trama, ¿ok? Y fíjense cómo se prende bastante, ¿ok? Aquí el 100% es sumamente exagerado y saldría muy mal. Por ejemplo, yo le puedo dejar tal vez un 20 o un 25 para este caso. Listo. Ahora, en el caso de que a lo mejor a mí no me gustara pues esta manta que tenemos sobre la cama, simplemente lo voy a prender, el Masking ID, y a lo mejor con la herramienta de selección de Photoshop, pues bueno, yo ya puedo agarrar cualquier elemento y fíjense, aquí sería muchísimo más fácil llegar a seleccionar para editar algún elemento muchísimo más fácil, ¿ok? Entonces para eso es que sirve este Masking ID.
En este caso, como yo no voy a editar ningún elemento, lo voy a dejar de lado, ¿ok? Yo voy a ir guardando estos cambios que voy a ir haciendo. Entonces, el siguiente paso sería, voy a duplicar estas capas, voy a seleccionarlas con Shift. Una vez que las selecciono, le voy a dar Control J para duplicarlas y clic derecho y le voy a dar en Merge Layers, ¿ok? Para que se combinen. Y en este caso, le voy a poner a esta capa base 02, ¿ok? La voy a poner hasta arriba. Y yo ya puedo ir apagando todas las demás. Y fíjense como si yo apago y prendo, ya voy viendo algunos cambios, ¿ok? Ahora, el siguiente paso sería duplicar otra vez esta base 2. Y les voy a poner el nombre de, por ejemplo, trama. Y acá arriba le voy a poner luz suave, ¿ok? ¿Por qué? Ahorita vamos a agregarle un poquito más de detalles en cuanto a los contrastes que tiene la imagen. Por ejemplo, si yo le doy aquí a la primera, en Screen, que es trama, y en la de arriba le voy a dar en luz suave, Soft Light. Voy a apagar y voy a trabajar con la primera, que es trama. En este caso yo me voy a la opción de aquí arriba y le voy a dar en Imagen, Ajustes y Curvas. Y aquí, fíjense como si yo voy moviendo los puntos, voy a ir recuperando cierta información de la imagen y puedo ir destacando o eliminando algunos detalles, como por ejemplo en este caso yo quiero que a lo mejor la imagen sea un poquito más clara, ¿okay? Esto puede llegar a funcionar si ustedes tienen una imagen a lo mejor que se vio muy oscura. Fíjense como aquí yo puedo ir recuperando cierta información. Entonces en este caso lo voy a dejar un poquito más abajo para que no se pierdan tanto mis sombras. Le voy a dar un OK. Y acuérdense que la opacidad no siempre está en 100%. Podemos dejarla quizás en un 40. Ok, lo voy a dejar en 40. Y ahora vámonos con la luz suave, que esta es más interesante. La prendo, me voy a Imagen, Ajustes y Curvas. Y fíjense ahora como si yo empiezo a mover los puntos, voy a ir pues jugando un poquito también con los contrastes de la imagen. En este caso yo puedo mover el primer puntito, tal vez aquí al cuadrante, y hacerle un punto en medio, clic sostenido, y fíjense como si yo bajo la curva, pues me da un poco más de oscuridad, o si yo lo subo, obviamente más iluminación. En este caso yo quiero que tenga un poquito más de contraste. Entonces voy a bajar la curva un poquito por acá, ¿ok? Y fíjense ahora como, ok, aquí ya está demasiado oscuro, pero no lo vamos a dejar al 100%. Fíjense como aquí lo voy a dejar tal vez en 20. Listo. Ok, ya mi imagen se prendió un poquito más. Son pequeños detalles, pero ahorita van a ver la diferencia. Ahora, de este lado, yo me voy a ir a este circulito con mitad negro y mitad blanco. Y voy a seleccionar la opción de Color Balance, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí yo puedo ir definiendo si mi imagen va a ser un poco más cálida o un poco más oscura, dependiendo del mood que yo ya haya pensado para mi escena. Entonces, en este caso, quizás la iluminación yo la estoy viendo demasiado cálida, ¿ok? Me gustaría darles unos toques un poquito más fríos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Fíjense que con el cian, pues obviamente se va a ir haciendo un poco más azul esta imagen y obviamente va a percibirse como un poquito más fría. O si yo le cambio a rojo, pues obviamente va a ser más cálida. Entonces, en este caso vamos a utilizar las líneas de cian y rojo y amarillo y azul, ¿ok? Magenta y verde prácticamente no nos interesa ahorita. Lo vamos a dejar en 0. Ahora, aquí también son parámetros un poquito más sutiles. Tienen que estar checando su imagen para ver los cambios. Por ejemplo, si aquí yo le doy un valor de -3 hacia el cian y en el azul un valor positivo, tal vez de 2. Vamos a dejarle 2, ¿ok? Y aquí estamos en la opción de medios tonos. Ahora, si yo le doy clic, podemos irnos a las sombras. Y fíjense cómo, si yo otra vez vuelvo a jugar un poquito con los tonos, pues bueno, vamos a ponerlos en cian, a lo mejor un -2. Okay, van a ser muy sutiles los cambios. Y en los azules yo puedo darle un 2 también. Listo. Ahora, también tenemos highlights, que son prácticamente las iluminaciones. Fíjense cómo yo puedo cambiar la iluminación más blanca, digo más amarilla o más azul. ¿Okay? Entonces en este caso, si yo lo dejo en 0, a lo mejor ya estoy viendo
mi render muy azul, no lo sé. Entonces a lo mejor voy a jugar un poquito con la iluminación. Simplemente le voy a dar un -2. ¿Ok? Ahora fíjense cómo yo voy a volver a tomar el balance de color, la luz suave, la trama y la base 2 con Shift. Le voy a dar un Control J para copiarlo. Le vuelvo a dar un Merge Layers. Y a este le vamos a poner base 03. Listo, ya casi terminamos. Ahora fíjense, voy a comparar el último detalle que hicimos con la primera imagen que salió desde el programa. ¿Ok? Fíjense cómo ya va agarrando un poquito más de detalle. Otro detalle que podríamos llegar a hacer, bueno, en primera es convertir esta última capa en un objeto inteligente. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer algunos cambios y quiero poder llegar a retroceder de manera un poquito más eficiente. Entonces, simplemente lo convierto a un objeto inteligente y simplemente ahora en la opción de filtros yo tengo una opción que se llama Lens Correction. Simplemente aquí, fíjense cómo le voy a poner en Custom. Y ahora tenemos la opción de hacer una especie de ojo de pescado. Por ejemplo, fíjense cómo aquí está invertido y de este lado, si yo muevo la flechita, pues vean, ¿no? Esta ligera distorsión normalmente siempre aparece, pues bueno, por el lente de la cámara. Esto tiene que ser bastante discreto. Vamos a ponerle -1 o -2, ¿ok? Es bastante sutil. Ahora, algo que sí me gustaría enseñarles es la aberración cromática, ¿ok? ¿Qué es aberración cromática? Por acá tenemos unas imágenes y normalmente en las fotografías siempre ocurre esta distorsión o este efecto, ¿ok? Que a lo mejor cuando ustedes llegan a hacerle zoom a una imagen puede llegar a aparecer este detalle, como las orillas rojas o las orillas azules. Esto se le conoce como aberración cromática, que pasa en las fotografías. Entonces, para darle un efecto un poquito más realista a nuestro render, podemos agregar esta imperfección. Entonces, en este caso, puede ser en la opción de red y cian. Yo me voy a ir hacia los rojos. Puedo dar un valor negativo, por ejemplo, -10. Ok. En magenta y verde le voy a dar un positivo. Ok. Le voy a dar en 10, o sea, como magenta, complementando al rojo de arriba. Y abajo le voy a ir hacia los azules. Ok. Sería -10. Ok. Y ahora vamos a ver si lo logro apreciar. Y fíjense aquí, me voy a acercar un poco más. Aquí en la orilla de la cama. Ajá, lo voy a exagerar un poquito más. Le voy a dar -50. Aquí ya está. Ya ven, ya aquí está el rojo. Incluso también aquí al ladito de la copita de café. Fíjense como si lo di 50. Ahí está, perfectamente bien. ¿Okay? Aquí está muy exagerado, entonces le vamos a dejar estos parámetros un poquito más sutiles. Simplemente es para que lo vean mejor. Le vamos a dar un OK. Ya está ese efecto. Ahora se viene de las partes más importantes. Pero antes, quiero anunciarte que este mes de noviembre tenemos nuestro evento November Render Fest. Es un evento totalmente gratuito donde estaremos abarcando muchísimos temas. Si tú ya llevas tiempo en el canal, sabrás que aquí enseñamos muchísimas técnicas para que tú puedas salir adelante en el campo de la visualización 3D. Pero créeme que en este evento vamos a estarte revelando la duda más grande: cómo funciona el negocio del render, cómo puedes llegar a vivir del ArchViz y obviamente lo que necesitas, que es sacar imágenes fotorrealistas, imágenes interiores, exteriores y por supuesto las animaciones que hoy en día están escalando muchísimo. Así que aparte de estas fechas, 27, 28 y 29 de noviembre de 2023, November Render Fest, ya está creado el evento. Activa la campanita para que te recuerde y no te pierdas del evento más grande de este año para nosotros, el November Render Fest, donde aprenderás absolutamente todo para que tú puedas llegar a vivir del ArchViz. Ahora sí, después de este pequeño comercial, vámonos con la opción de Camera Raw. Nos vamos a filtros, Camera Raw, esperamos a que abra y aquí es bastante sencillo. Únicamente ustedes tienen que conocer bien para qué sirve cada parámetro. Ahora, algo también, si ustedes llevan un poquito de prisa, Photoshop ya tiene una ligera inteligencia sobre las fotografías donde te permite o te da un botón de el Camera Raw automático.
¿Ok? Si yo lo activo, fíjense cómo los parámetros cambian pues bastante rápido y pues la verdad los deja bastante bien. Pero en este caso a lo mejor yo lo quiero personalizar un poquito más como a mí me guste. ¿Ok? Entonces yo voy a quitar el automático y empiezo a mover, por ejemplo, para empezar, la temperatura. Quiero que sea más frío o más cálido. Entonces, en este caso, tal vez me gustaría que fuera más cálido. Le voy a dejar en -4. La exposición, simplemente vas a hacer más blanca o más oscura la imagen. Fíjense cómo. Tal vez a mí me interesa que sea un poquito negativo. Tal vez -10, -0.10. Los contrastes, fíjense cómo. Yo quiero que tenga un poco más de contraste. Entonces, a lo mejor le puedo dar en valor positivo 20. Ahora highlights, que es prácticamente pues las iluminaciones, fíjense en la ventana cómo la puedo super exponer o le puedo bajar para que se vea un poquito más el cielo que tengo acá. Le voy a dar a lo mejor en -60 para que se vean un poquito las nubes. Muy leve. Ahora las sombras, fíjense también cómo yo puedo eliminar las sombras o hacerlas un poco más marcadas. En este caso le voy a dar -10 porque sí quiero que tenga tal vez un poquito de sombras. -5 vamos a dejar. Ahora los blancos igualmente yo puedo eliminarlos o incrementarlos. Le voy a bajar un -10. Y lo mismo con los negros, puedo intensificarlos o bajarlos. Entonces en este caso tal vez le voy a dejar en -5. Ahora, eso es muy importante. La textura y la claridad son factores indispensables en la postproducción. Fíjense cómo si yo aumento la textura, vean la cama, vean la alfombra, cómo se ve, pues con mucha textura, pero exagerar obviamente va a hacer que se vea muy feo. Entonces voy a dejarle tal vez un 25, ¿ok? Ahora, la claridad, fíjense también cómo va a hacer que el render se vea como borroso o súper nítido, ¿ok? Ya súper nítido pues tampoco se ve muy bien. Entonces vamos a dejarle un parámetro igual discreto, pongámosle 10. ¿Ok? Se lo pongo manual, listo. Y a lo mejor en algún caso, por ejemplo, aquí tal vez la iluminación, este amarillo no me está gustando, ¿ok? El amarillo del plafón. Simplemente me voy a la pestaña de Color Mixer y aquí en la pestañita de saturación, fíjense como yo tengo varios colores, ¿ok? Entonces, en cuanto a los amarillos, yo lo puedo disminuir un poquito, ¿ok? Nada más a lo mejor un 15%. O bueno, un valor de -15. Aquí no es por porcentaje. Listo, le voy a dar un OK. Y ahora vamos a hacer la comparación con la imagen base que salió del 3D Max y la postproducción. ¿Okay? Fíjense cómo, pues sí le da un toque más realista a nuestra escena. Incluso ya ahorita viendo ese cambio, yo veo que la imagen del 3D Max hasta se ve un poquito plana. Y ya con la postproducción, pues sí adquiere un poquito más de profundidad. Ya lo único que tenemos que hacer es darle un file, Save As, y les recomiendo que lo guarden en formato TIFF, ¿ok? Aquí está la carpeta, vista lateral, formato TIFF. ¿Por qué? Porque si ustedes abren este formato TIFF en Photoshop, ya se les queda guardada toda la información de capas y modificaciones que hicieron, ¿ok? Entonces, para cualquier tema que quieran regresar y cambiar, pues bueno, con el TIFF lo pueden hacer sin problema. Y ahora para guardar el JPG, simplemente en exportar, Export As, como máxima calidad, como JPG, está perfecto. Exporto en el escritorio, render final, le voy a poner aquí, guión bajo, final. Y fíjense aquí como ya tenemos la imagen con postproducción y la imagen base que salió del 3D Max, ¿okay? Ahora un detalle extra que probablemente ya conozcan y si tú no conoces, pues bueno, fíjense el zoom, ¿ok? La imagen está en una calidad intermedia, ¿ok? Pero yo podría hacerla un poquito más grande, ¿ok? Recuerden que si ustedes ya se van a dedicar a la visualización, pueden adquirir un programa con inteligencia artificial para agrandar este tipo de imágenes y obviamente bajar los tiempos de renderizado sin quitar calidad. En este caso, este programa se llama Topaz Photo AI. Voy a darle en cargar una imagen. Me voy a mi carpeta donde la tengo, ok, vista lateral final, le voy a dar en abrir. Esto va a empezar a calcular y
analizar la imagen para poder duplicarla, ¿ok? Listo, está trabajando. Y ahora fíjense muy bien, porque esto ya se escaló la imagen sin perder calidad, ¿ok? Incluso yo diría que hasta la mejora. Aquí la escaló en 1.58. Yo la quiero al doble, ¿ok? Para que sea un render de 4800 píxeles por 4000, ¿ok? Aquí estamos hablando de un render casi de 5K. Y aquí también tenemos varias opciones en donde ustedes pueden elegir el modo de visualización, que puede ser estándar, alta calidad o una imagen de baja resolución, ¿ok? Aquí ustedes pueden ir testeando un poquito para ver cuál les gusta más. Por ejemplo, fíjense aquí cómo yo puedo hacerle ya bastante zoom. Y fíjense cómo ya alcanzo a distinguir que, bueno, aquí tenemos un reloj inteligente, un teléfono, una tacita de café. ¿Ok? Incluso puedo hacerle a lo mejor zoom a los zapatos, no lo sé. Me voy para acá. Fíjense cómo se alcanza a marcar bien pues la suela, ¿no? La suela del zapato. Que obviamente con un render de 2000 píxeles pues casi no se va a ver. Entonces ustedes aquí podrían llegar a utilizar, por ejemplo, si yo le pongo aquí Low Resolution, se enfoca más en otro tipo de detalles, ¿ok? Sale un poquito diferente, pero ya tienes que tener mucho ojo para ver las diferencias. Entonces, prácticamente cualquiera de las 4 opciones funciona bastante bien, simplemente hay que analizarla. Simplemente le podemos dar en guardar, ¿ok? Le damos en guardar, yo le voy a dar una ruta, que en este caso lo voy a cargar y voy a ponerle por acá en el escritorio. Seleccionar carpeta. Está en formato PNG. Yo quiero que sea un JPG con máxima calidad. Le voy a dar en Save para que se guarde como 4000 por 4800. Close Window. Puedo cerrar mi programa. Me voy a mi carpeta de renders y fíjense cómo aquí yo ya tengo la imagen final, que es de 2400 por 2000 píxeles. La voy a abrir. Y ahora fíjense cómo tengo la imagen ya con inteligencia artificial de 4800 por 4000. La voy a abrir. Las ponemos a la par. Fíjense cómo este es el zoom que pues yo puedo hacer con la imagen de alta calidad. ¿De acuerdo? Esto obviamente se ve muchísimo mejor, mucho más nítido, con más detalle y obviamente no necesitan esperar. Y así terminamos esta postproducción. Como ven, esto influye mucho en los tiempos de renderizado. Imagínense cuánto tardaría una imagen de 4800 píxeles en el 3D Max. Se tardaría unas más de 6 horas y obviamente no tenemos tiempo que desperdiciar. Así que las inteligencias artificiales nos pueden ayudar bastante. Así que escríbenos qué te pareció esta postproducción. Si tú ya la hacías, ya conocías estas herramientas y igualmente la inteligencia artificial, dinos qué te pareció. Si crees que puede ayudarnos a trabajar de manera un poquito más eficiente. Y si todavía no te suscribes, te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas ningún contenido que vamos a estar subiendo. También estén muy atentos en Instagram y en las otras redes sociales porque también por ahí estamos subiendo muchísimo contenido de ayuda. Así que nos vemos en el siguiente. Bye.